Hola chicos, buenos días a todos. Nada, aquí estamos una semana más, como es habitual ahora que tenemos las clases a distancia. Lo primero es saludarlos, espero que estén bien, que no solo ustedes, sino también sus allegados estén bien y que, bueno, que este periodo extraordinario lo estén pasando lo mejor posible. Pedirles disculpas si se cuela algún tipo de sonido. Es que en la calle están poniendo música, por eso me pongo los cascos y no lo hago directamente como el otro día, pero bueno, creo y espero que se oiga bien, que se oiga claro. Nada, este vídeo es para corregir un poco, para revisar el cuestionario la semana pasada y corregir una serie de ideas que han quedado, eh, que no han quedado claras, que no hayan quedado claras. Primero hacer un repaso general, la media del cuestionario está en torno al 6,5. La verdad es que es un punto menos de media que el cuestionario anterior, aunque la mayoría de los alumnos de ustedes ha sacado entre un 7 y un 7,75. Es verdad que en este cuestionario sí que hay suspensos, es decir, gente que está por debajo del 5. No se preocupen por eso, no es nada... no es que se les vaya a suspender la asignatura, simplemente hay que reforzar con alguna otra actividad, alguna otra lectura que ya les comentaré durante el vídeo. Recordarles que no se pongan nerviosos si cuando hacen el cuestionario la nota es muy baja o las respuestas ustedes la dan correcta y el cuestionario no se las reconoce como correctas. Es decir, eso es un problema del propio aula virtual. No se preocupen, perdón, es un problema del propio aula virtual que no reconoce todas las respuestas posibles. Pero como pueden ver, yo las suelo corregir al día siguiente a la hora que les dije, que siempre estoy conectado, que es de 12 a 1, por si quieren algún chat, por si quieren algún mensaje. Es lo dicho, reitero todo lo dicho. Excepto los fines de semana que generalmente no me conecto y lo suelo revisar el lunes, que es cuando ustedes, la mayoría de ustedes lo hacen, que es el domingo, sábado, domingo. Yo el lunes los corrijo. No se preocupen, yo les reviso las preguntas y les refresco las calificaciones. Por ejemplo, en este caso concreto, hay un caso que pasó de un 2 a un 7,5, es decir, muchas veces el, el grado de coincidencia es muy, muy pequeño. Bueno, una vez dicho esto, pasamos a las preguntas que más problemas han generado. Como ustedes saben, yo siempre intento explicarles en estos vídeos las que hay un problema masivo. Si alguno no entiende algún hecho determinado, me lo dejan en los comentarios, yo se lo explico. O me puede escribir un correo electrónico y hablamos de eso, ¿vale? De alguna pregunta en concreto que a lo mejor este alumno en concreto no la sabe, pero la mayoría sí. Sí. Yo lo que intento aquí es dar explicaciones a los que generan más conflictos. Esta vez se volvieron a dar 4 preguntas que generaron problemas, 2 que acertó más o menos la mitad y las otras 2 un tercio o un cuarto. ¿Vale? La primera de las preguntas es la pregunta 3. ¿Vale? ¿Qué medios de transporte se generaron, no recuerdo en concreto, o fueron propiciados por la revolución industrial? Les puse 3 respuestas, todas son correctas, ninguna es correcta. Puse el ferrocarril, el automóvil y el barco de vapor. La realidad es que todas son correctas. Todas son correctas. Lo que pasa es que el automóvil entra en el proceso de industrialización posterior, en el que no entra en la lectura que les dije. Pero era una pregunta trampa. Yo siempre les pongo alguna pregunta trampa para los que tengan un 9 saquen un 10. Es decir, el 10 se lo tienen que currar. Aún así, los que contestaron barco de vapor y ferrocarril, que son los que aparecen en la lectura, les puse una parte de la nota. En principio no les iba a poner nada, pero viendo que era el error más común, decidí ponerles una parte de la nota. La cuarta de las
otra de las preguntas que ha generado cierto conflicto, sobre la mitad la han acertado, es la 9, ¿vale? La de la sociedad general. La respuesta es los Países Bajos. Los Países Bajos generan una sociedad general para el incremento de su industria, patrocinada por la propia corona y un sector de la burguesía de ese país, de los Países Bajos, ¿vale? Algunos habéis contestado Bélgica o casi al lado, que el proceso no es el mismo, lo que se crea no es idéntico, sino es algo diferente. Y otros países, lo que pasa es que los otros países sí que es una respuesta más errónea en sí, es decir, la respuesta es los Países Bajos. Eso sí, las dos preguntas que más problemas han generado ha sido la 4 y la 5. La 4 me sorprende un montón que haya generado tantos problemas porque en el temario hay una parte donde lo dice bastante claro. Es decir, ¿dónde vive la mayor parte de la población durante el proceso de revolución industrial? En el campo. Es decir, la revolución industrial no deja de ser un proceso que se produce en un contexto determinado, en un entorno determinado, que es la Inglaterra del siglo XVIII. Es decir, prácticamente hasta el siglo XIX no vemos una expansión a ciertos países determinados. Sí, porque como hemos podido ver en una de las preguntas, Francia incluso tiene un proceso muy lento y diferente. Es decir, la gente no vivía en ciudades, vivía la mayoría en el campo. A raíz de la revolución industrial, de la segunda revolución industrial del siglo XIX, es cuando veremos un proceso de urbanización potente y constante, por lo menos en Europa. ¿Vale? También lo veremos en Japón, también lo veremos en Estados Unidos, que serán los países que se sumen al proceso de revolución industrial. Pero la mayor parte de la gente en el mundo vive en el campo, ¿vale? Que es donde hay capacidad productiva que permita sobrevivir a un segmento importante de la población. Es decir, ustedes tienen que pensar que no hay capacidad comercial, capacidad de especialización económica como para que mucha gente durante la Edad Moderna viva en la ciudad, ¿vale? La ciudad se dedica a la artesanía, no a las grandes fábricas, no al sector servicios, eso es del siglo XX, ¿vale? Y esto va ligado también a la pregunta número 5. El comercio internacional, lo que le ocurre en la primera mitad del siglo XIX es que se multiplica. Es importante el concepto de que se multiplica, no de que crece. Crecer viene creciendo de antes. El proceso es que lo importante es que se revoluciona, como el mismo tema del general indica, y el proceso se acelera mucho. Y eso permite, entre otras cosas, lo que decíamos antes, que grandes trasvases del campo a la ciudad, porque hay una petición de trabajo más grande en la ciudad, en el campo se requiere menos mano de obra porque se mecaniza, y la capacidad de intercambiar no solo entre el campo y la ciudad, sino también entre países, ¿vale? Eso es lo que produce un crecimiento. También veremos una situación que en parte es causa y en parte es efecto, que será la entrada de terceros países, países no industrializados o territorios no industrializados, mejor dicho, en este proceso. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, esto lo veremos en el caso del imperialismo, Gran Bretaña necesitará materias primas que las cogerá de las colonias y luego necesitará también vender los productos elaborados, que los venderá también a sus colonias o a terceros países como China, por ejemplo, ¿vale? Será un proceso que no es aislado, sino que un factor influye sobre el otro. Por eso, los que me han dicho que crece porque no sé qué, les ha aceptado una parte sola, porque no crece por un hecho determinado, no crece por una liberalización de la política, no crece por el barco de vapor, no crece por el desarrollo de las comunicaciones, crece por eso y por todo al mismo tiempo. Hay un proceso muy complejo de muchos factores que influyen en un proceso que es probablemente el mayor cambio a nivel económico de la historia de la humanidad desde la revolución neolítica prácticamente. Es decir, estamos hablando de un proceso que se concentra en 250 años y que produce un cambio social tremendo, ¿vale? El siguiente... Esas más o menos son las ideas que quiero expresar de
de las preguntas que más errores hay. Si las demás más o menos las acierta entre el 80, el 75 y el 80% y algunas incluso más. Así que, pero aún así, si tienen alguna duda sobre algunos de estos casos, que quieran que profundicemos más, que quieren leer alguna lectura sobre algún tema, sobre algo en concreto, pídanmelo, yo se los doy, no hay problema. O incluso podemos tener una videollamada, o puedo hacer otro vídeo, o nos podemos comunicar. O si quieren una explicación más profunda sobre algunos de los temas, ¿vale? La idea es esta. Este es los puntos que más fricción han generado en este cuestionario. Y me interesa, aparte de esto, comentarles otras cosas. Tema de la recuperación para los que han suspendido este cuestionario. Y una cosa que me he fijado, hay más cuestionarios respondidos en este segundo que en el primero. Eso quiere decir que hay gente que el primero no lo hizo. Perdón, que voy a coger un bolígrafo. He estado revisando y hay gente que el primero no lo hizo, efectivamente. Entonces, mi idea es cómo se recuperan estos dos, los que lo tengan suspenso, entregándome, en el caso de este cuestionario, entregándome un resumen, quiero un resumen de menos de 3 páginas, tampoco de 4 líneas, a ver, 2 paginitas y algo, sobre uno de los 2 temas que les he mandado, ¿vale? Los 2 temas de Hobsbawm. El que a ustedes les guste más. Resumen de 2 páginas, 2 páginas y media, ¿vale? Y me lo envían. La temporalidad va a ser un poco más amplia, les voy a dar todo el mes de abril para que me lo envíen, y me lo envían al correo, ¿vale? Mi dirección es aluisleo@ull.edu.es, ¿vale? Eso para recuperar este cuestionario, los que los tengan suspendido. Una cosa importante, yo creo que ustedes, si entran en su perfil, pueden ver si está suspendido. Si no, me dicen, mira, que no lo puedo ver. ¿Quién lo suspendió? Entonces yo les digo, son 3 o 4, no son muchos más. Y en el caso del primero, haremos algo similar con las lecturas recomendadas. No sé si entran en el aula virtual, pueden ver un Word con 3 lecturas recomendadas. Preferiblemente una de las 2 primeras. Yo prefiero una de las 2 primeras, más que la del trienio. Lo mismo, un resumen de ese texto y me lo envían. Fecha límite también, último día de abril, me lo envían al correo electrónico. Porque es que he intentado abrir algunas tareas para que solo me las envíen unas a través del aula virtual y es un jaleo, ¿vale? Entonces prefiero que me lo envíen a mi correo y yo luego recalifico a través del aula virtual, que es donde ustedes pueden ir viendo una media de sus calificaciones en función de los cuestionarios que vayan haciendo. Dicho esto, les adelanto el próximo tema, que será los movimientos obreros, ¿vale? Será el surgimiento de los movimientos obreros. Y quería comentarles 2 cosas a raíz de los movimientos obreros. En primer lugar, que la tarea va a cambiar. Bueno, voy a ir por el otro lado. En primer lugar, que la forma en la que lo vamos a abordar va a ser un poquito diferente, porque no es que no les vaya a mandar lecturas para que ustedes aborden los principales movimientos obreros. Eso se va a producir así, no hay ningún problema con eso, pero sí es cierto que va a haber un vídeo previamente en el que yo les voy a introducir el tema. ¿Por qué? Porque el tema de los movimientos obreros es un tema que ha generado mucho impacto en las últimas décadas en la historiografía, y gran parte del saber que ha llegado a nosotros, a los historiadores, todavía no se refleja en los manuales, que siguen tendiendo a reproducir tendencias historiográficas que tienen una hipótesis un poco, que ya ha sido un poco superada, ¿vale? Entonces, mi idea, ¿cuál es? Yo explicarles en un vídeo como este, hoy o mañana, durante el día de hoy o de mañana, probablemente se lo suba mañana aunque lo grabe hoy, los aspectos principales de estos inicios del movimiento obrero en un vídeo de 10 minutos, aunque ya siempre les digo que este va a durar 5 y ya voy por 15. Y luego sí, los principales movimientos sí que se los dejaré como escritos, ¿vale? Como escritos de algunos autores para que ustedes los puedan visualizar, que lo van a hacer mejor que yo, claro, porque ellos son especialistas.
Eh, Mi idea para este nuevo tema también es cambiar el modelo de la evaluación del cuestionario de refuerzo, ya que no me ha gustado mucho cómo se ha dado el segundo tema y este es más o menos similar, es un poco engorroso. Entonces, aprovechando que tenemos esta semana más la de Semana Santa, que no es lectiva, les voy a dar 2 semanas para que hagan el trabajo y en vez de hacer un cuestionario, quiero un pequeño comentario de algún texto, ¿vale? Comentario de 2 páginas. Me lo envíen, yo les creo la tarea y me lo pueden enviar hasta el domingo de Semana Santa, el segundo domingo, el de Resurrección. Pero no se preocupen, son textos pequeños y más o menos ya les explicaré los ítems del comentario. Pues nada, básicamente eso es lo que les quería adelantar del próximo tema y como comentario, si querían en los foros, es que entra dentro de este temario y no quiero, cuando lo vayamos a dar, realmente todo esto, esperemos que ya haya pasado, si quieren que vayamos adelantando cuestiones relacionadas con la última gran pandemia que hemos sufrido, que es, antes la del coronavirus, la gripe española de 1918, que recibió ese nombre, bueno, ni era española ni prácticamente era una gripe, y quieren que les añada información en los foros. Si quieren que así sea, pues escríbanme y da igual, 1 o 2 al correo o a cualquier lado, y yo les voy subiendo información, algún artículo de divulgación, otros no tan de divulgación, sino más intensivos a los foros. Pues nada, con esto creo que termino. Espero que estos días no se les estén haciendo muy duros y que más o menos vayan aprendiendo con las cosas que les vamos subiendo. Si tienen alguna duda, reiterar lo dicho. Está el correo electrónico, están los foros, están los comentarios de estos vídeos, que no sé si los subiré a través de Kaltura o los subiré directamente de YouTube, porque yo creo que YouTube es mejor porque les permite escribir en los comentarios. Hay 1000 formas de comunicación, ¿vale? Nada, un saludo y hasta el próximo vídeo.